Hola, hoy voy a hacer el vídeo 1.000.000 de si disparamos RAW o JPEG. Vamos a ello. Vamos a hacer primero la versión corta del vídeo. Disparar RAW. Ya está, punto. Se acabó el vídeo. Bueno, va. Voy a hacer el pequeño, típico vídeo que hago yo siempre, corto sobre explicar un concepto lo más básico posible que solamente me lleva 20-30 minutos. Vamos, para poder explicar bien este concepto de si disparar RAW o JPEG, vamos a explicar poco a poco lo que hace la cámara al capturar la imagen y cómo la convierte esa en un archivo de ordenador, ya sea RAW o JPEG. Las cámaras digitales actuales tienen un sensor que habitualmente está casi el 99% de las cámaras que se venden hoy en día. Es un sensor de tecnología CMOS y este sensor está dividido en pequeñas celdas y cada celda será la encargada de medir la luz incidente sobre el sensor para cada píxel de la imagen. Entonces, esta celda recibe fotones y va a convertir esos fotones incidentes en una señal de carga eléctrica, que después esta señal de carga eléctrica será lo que la cámara registre en un archivo. Delante de cada píxel, como veis, incide luz, y la luz contiene todos los colores posibles, habidos y por haber. Lo que se hace para dividir y para entender lo que es luz, y esto va a ser más importante más adelante cuando hablemos de cómo se convierte un RAW a JPEG, es que se les coloca unos pequeños filtros delante. Habitualmente hay algunas excepciones en el mercado, y se le coloca un pequeño filtro delante que puede ser de color verde, rojo y azul. Entonces van alternando habitualmente verde, rojo, verde, azul, verde, rojo, verde, azul, y como veis hay dos de verde por cada rojo y azul. Esto es debido así por temas de fisiología humana, donde somos más sensibles a los tonos verdes que a los rojos o los azules, con lo cual después para cuando se crea la imagen la vamos a ver más natural si tiene más información de verde que de rojos o azules, o no, mejor dicho, que más natural, se le va a engañar mejor al cerebro si lo hacemos de esta manera. Toda esta información, es decir, esta carga eléctrica, que ya sea de rojos, verdes o azules, se amplifica para cada píxel y después de ser amplificada para cada píxel se digitaliza. Entonces hay un conversor analógico digital que digitalizará esta señal habitualmente. En la actualidad suelen ser entre 12, 14 o 16 bits, dependiendo del fabricante de la cámara, sensor, etc. Y esa información que sale por cada píxel ya digital en 12, 14 o 16 bits se almacena en un archivo. Y se almacena tal cual, pues es decir, este píxel que solamente medía verde, pues tiene tanta intensidad de carga y lo almacenamos en el fichero. Este que medía rojo, lo almacenamos en el fichero. Y eso es nuestro archivo RAW. La forma de cómo se almacena esto dentro del fichero depende de cada fabricante lo hace de una manera u otra, añadiendo información extra como cosas de lente que se usó, tiempos de exposición, ajustes de balance de blancos. Y aquí digo ajustes. Realmente no se está metiendo la información de balance de blanco, no se está metiendo información de color. La información de color que hay en este fichero RAW es la cantidad de rojo, verde o azul que pilló ese píxel, pero no se ha ajustado el balance de blanco. Simplemente se almacena en este fichero lo que el usuario puso en la cámara. Y todo esto ya es nuestro archivo RAW. Son formatos distintos, cada uno lo codifica de otra manera, y a lo mejor probablemente estos archivos RAW se pueden comprimir, pero si se comprime es una compresión sin pérdidas. ¿Qué quiere decir que esto? Que no se desecha información, simplemente se comprime usando técnicas básicas de compresión como puede ser cuando creamos un fichero zip, pero no se desecha información, como vamos a ver en el caso más adelante del JPEG. Y esto es archivo RAW. Habitualmente estos archivos RAW suelen ser, yo que sé, calcular 1 megabyte por megapíxel que dispare la cámara. Si lo comprime, si no comprime ese fichero sin pérdida, suele ocupar un poco más. Y esto no es el fichero RAW. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando creamos el fichero JPEG. Antes de poder crear esa imagen JPEG, o como mínimo poder verla en la pantalla atrás de nuestra cámara, lo que hay que hacer es un proceso que se llama de mosaicing. Fijaros que, como había dicho, cada píxel está pillando o un valor de verde, o un valor de rojo, o un valor de azul. Pero realmente tenemos 24 megapíxeles, o 40 megapíxeles, 36 megapíxeles, 42, depende de nuestra cámara, y realmente después cuando veamos la imagen para cada uno de esos píxeles, vamos a ver un valor de color, que puede ser púrpura, puede ser un rojo, puede ser un amarillo, no un verde puro, o un azul puro, o un rojo puro. Con lo cual, lo que hay que hacer es, a partir de esa información parcial de color que cogió para cada píxel, hay que unir, usando los valores de los píxeles vecinos, hay que intentar adivinar realmente qué color de luz tenía
ese píxel en concreto. Y esa operación es lo que se llama demosaicing. Entonces realmente ahí es cuando se aplica lo que es el balance de blancos de nuestra cámara o la tinta de nuestra cámara si hemos ajustado uno de esos dos parámetros. Ahí es cuando se va a decir, uy, pues yo quiero que ese color que esté ahí, esa asignación, pues sea más roja o sea más azul, con lo cual hacemos la foto más fría o más cálida. Bueno, esto ya os había explicado un poquillo esos términos cuando hablábamos de balance de blancos en un vídeo anterior. Ahí es ahí cuando realmente se aplica ese balance de blancos, con lo cual el archivo que tenemos en RAW es agnóstico al balance de blancos, pero una vez queremos visualizar la imagen, tenemos que escoger unos esos valores para poder convertir esa imagen, esas tres imágenes que tenemos, una de rojo, otra de verde y otra de azul, a una imagen pues de 16 millones de colores o más millones de colores, depende de la cantidad de bits que se hayan almacenado en ese archivo. Y eso va a ser nuestro primer paso que tengamos que hacer para poder crear un fichero JPEG. Con lo cual aquí ya estamos fijando el balance de blancos. Fijaros, esto es un detalle muy importante. A un fichero JPEG, después si le cambiamos el balance de blancos va a ser una operación muy costosa. Sin embargo, a un fichero RAW le podemos cambiar el balance de blancos y no vamos a perder ninguna calidad en ningún momento. Y una vez hecho el demosaicing, se pueden hacer los siguientes pasos del JPEG. Entonces, si os fijáis en vuestra cámara, tenéis opciones de cómo ajustar la nitidez, ajustar la saturación, ajustar el contraste, etc. Y otros valores que, dependiendo del modelo de cámara, os permiten ajustar. Eso es lo que se va a aplicar ahora mismo aquí al JPEG. Y eso se va a aplicar como cuando lo aplicaríamos en Photoshop. Al aplicarlo se está perdiendo información, pues se está haciendo la imagen con unos bordes más definidos, con lo cual a lo mejor si nos pasamos de raya y queda muy brusca la cara de la gente, etcétera, eso no es algo que no vamos a poder corregir después. Estamos aumentando mucho el contraste, con lo cual a lo mejor podemos hacer que las sombras sean muy negras y después ya va a ser muy difícil abrirlas en Photoshop o en Lightroom, etcétera. Y también estamos cambiando saturación, con lo cual también se puede perder información por el camino. Y una vez hecho todos esos parámetros, lo que se hace es se convierte esa imagen que era antes de 12, 14 o 16 bits a una imagen de 8 bits, porque el JPEG, el formato JPEG no admite más de 8 bits por canal, por rojo, verde y azul, con lo cual seguimos perdiendo aún más información. Y por último se comprime, y a no ser que vuestra cámara permita comprimir JPEG sin pérdidas, se va a comprimir con pérdidas. ¿Qué significa eso de con pérdidas? Pues se va a desechar información. Si tenemos una zona muy continua de cielo, pues se va a decir, bueno, pues realmente esas sutilezas de cielo, esos cambios en tonos azules, vamos a poner un único azul, la gente no se va a dar cuenta. Así suena un poco brusco, pero realmente estas técnicas están muy estudiadas por estudios perceptuales y tal de cómo entiende el cerebro las imágenes, y realmente es difícil ver esa pérdida de calidad. Sí que la vamos a notar después si la editamos en Photoshop, si editamos la imagen en Lightroom, o si la imprimimos y ampliamos muy grande, ahí sí que vamos a ver esas pérdidas. Pero si después vamos a compartir nuestra imagen en el móvil, en internet, etcétera, habitualmente son imágenes JPEG lo que está compartiendo la gente, y tampoco, a no ser que se comprima mucho, tampoco la gente está viendo problemas por esa compresión, con lo cual son compresiones que funcionan. El único problema que tienen esas compresiones es que después nos van a limitar mucho en caso de que queramos corregir algo en nuestra imagen, y ese es el principal problema de los JPEGs. Vamos a ver ahora en Lightroom un par de pequeños ejemplos de, por ejemplo, la imposibilidad, bueno, no es imposibilidad, lo que perdemos cambiando el balance de blancos, o lo que perdemos abriendo sombras o recuperando cielos, porque el JPEG es mucho menos flexible que un fichero RAW. Tengo aquí tres imágenes de ejemplo que realmente son la misma. Aquí tenemos el fichero RAW tal como ha sido tomado. Aquí tenemos el JPEG equivalente. Y este de aquí sería ya el fichero RAW editado como a mí me gustó, la edición final del fichero RAW. Entonces vamos a seleccionar el JPEG más el fichero RAW, y lo que voy a hacer va a ser una serie de ediciones, y al principio no vais a ver que haya mucha diferencia de calidad entre el RAW y el JPEG, pero después os voy a enseñar más o menos cómo se puede ver esto. Entonces empezamos a editar y tenemos aquí el fichero DNG, y lo primero que veo es que tengo todo el histograma aquí más o menos apelmazado. Eso está así porque esta zona de aquí se había puesto el sol por esta zona de aquí, y aunque me quedaba un pelín de margen más para derechar un pelín más el histograma, no quería quemar esta zona de cielo, con lo cual voy a subir un pelín la exposición, por ahí más o menos. Ya tengo un histograma un pelín más esparcido, y vemos que
el JPEG pues no parece que haya mucha diferencia. Pelín en los rojos en el cielo, pero no mucha más. Entonces, ahí en los rojos, en el cielo, por ejemplo, aquí creo que ya se está quemando la imagen, con lo cual voy a rescatar esos blancos, más o menos así. Ya tendría esa zona de blancos rescatada. Veo que en el JPEG tampoco estoy quemando nada. Pero también fijaros aquí en el histograma cómo está en el JPEG, muy dentado. Esto quiere decir que tiene mucha menos información la zona de sombras, que ya no es una transición tan suave como la que está mostrando aquí. Pero os lo muestro un poco más en detalle. Vamos a ajustar un pelín los negros de la imagen. Bueno, yo creo que ahí más o menos están bien. En el JPEG resulta más o menos lo mismo. Y ahora voy a abrir esta zona de sombras un poquillo, porque quiero que se vean más esas rocas de ahí. ¿Veis? Ya vemos aquí bien las rocas. Bueno, se me ve aquí un pelín el borde del portafiltros que uso con el 1740 de Canon. Si se lo pongo más o menos sobre 19 ya se empieza a ver el bordecillo. No me preocupa mucho ahora, probablemente en la edición final lo recorte. Bueno, lo recorté en la edición final que os enseñé antes, pero vamos a ignorarlo por ahora. Y lo que quiero hacer es bajar un poco las altas luces para recuperar ese cielo. Con lo cual las bajo. Vemos cómo va el JPEG. Y nos está pareciendo que más o menos nos sigue bien el JPEG. Yo las imágenes RAW siempre intento aumentarles un pelín el contraste, con lo cual aquí veis ya gana bastante toda esta zona de contraste. Eso nos ha oscurecido de nuevo un pelín las sombras, con lo cual las vuelvo a abrir un pelín más, así, sin exagerar mucho. Y ahora vamos a aumentar un pelín la claridad, que también nos va a destacar un poco más el cielo y esta agua de aquí, sin exagerar mucho para no crear un efecto así muy falso, un 24%, ya que estamos también le vamos a dar un toquecillo a la intensidad. Veis como esos azules aquí del cielo ganan mucho más. Aquí el agua también ha pillado un pelín de color reflejado de las nubes de arriba. Y si vemos el JPEG, parece que más o menos va manteniendo. Hay unas pequeñas diferencias ahí en el cielo, se ve más apagado, pero parece que va manteniendo un poco la edición. Pero para ver bien exactamente, lo que nos venimos aquí es a comparar imágenes. Entonces tenemos a la izquierda el JPEG y a la derecha la imagen en RAW. Y si hacemos un zoom, bueno, el RAW tarda un poquito más en cargarlo. Y nos acercamos. Por aquí, fijaros en este agua. Esta agua aquí ya está como pausterizada. Veis que aquí se ven como cuadraditos. Esto se va a ver mucho mejor si nos venimos a un zoom 2.1. Ahí se notan mucho mejor. ¿No veis aquí que hay como cuadraditos? No sé exactamente si con la compresión del vídeo se va a ver bien. Aquí hay cuadraditos, cuando aquí yo tengo un detalle muy continuo del agua. Aquí en la roca también se ven como estos bordes lilas, estos colores lilas falsos que no existen. Se ve, fijaros aquí en la roca que perfectamente está todo. Y hay más detalles por aquí. Por aquí también volvemos a ver esos tonos pasteurizados. Y esto que aunque parezca que no se va a notar, y probablemente no lo vais a notar si publicáis la foto para Facebook, Instagram y demás, si esto después queréis hacer una impresión grande, toda esta información que estáis perdiendo aquí se va a notar bastante. Y la vais a notar más en la zona de sombras, por eso me viene directamente aquí. En la zona de cielos no se nota tanto, porque aquí pillo más información. De todas, sigue estando pausterizando un pelín. Se ven aquí algún cuadradito, aunque se nota mucho menos que si se viese en la zona de sombras. Pero fijaos aquí en este cacho de cielo, que se ve que aquí como hay un manchón de azul más oscuro, cuando aquí tenemos una tonalidad mucho más continua, mucho más suave que con respecto al JPEG. Y esto serían ediciones bastante ligeras. Aquí no me he ido a unas ediciones muy complicadas, pero imaginaros si volvemos ahora a editar y lo que hacemos es cambiar la temperatura de color. Vamos a hacer un pelín más cálida la imagen. Digamos que no me gustó la temperatura, aunque creo que está bastante bien tal como está ahora. Y vamos a hacer la imagen un pelín más cálida. No estoy exagerando mucho, no he movido mucho la temperatura. Vemos ahora el JPEG cómo va y fijaros qué cambio. Se ha destrozado la imagen completamente. Esto está de color verde,
La neblina esta que está aquí de fondo, aquí ya se mantiene bien, pero aquí está de una forma rara. El cielo se ha vuelto verde, queda feísimo. Como veis, la temperatura va a ser un ajuste que en JPEG no podéis tocar, así como más o menos los otros ajustes. Si no imprimís la imagen muy grande, podríamos considerarlos mínimamente pasables, aunque de todas esos pérdida de calidad en las sombras a mí me parece muy exagerada, y sobre todo en los cielos y tonos continuos. Pero la pérdida total de control de temperatura yo creo que es casi lo más importante, por lo que no deberíais nunca disparar en JPEG. Os da mucha más libertad después en postprocesado de corregir cualquier fallo que tengáis en la propia imagen. Como veis, con el fichero RAW tenemos unas grandes ventajas. De entrada, el balance de blanco es algo que podemos pensarlo un poco después. Podemos corregirlo en edición después para conseguir ajustarlo tal como recordábamos cómo estaba hecha la imagen o cómo era correcto, etc. Después también tenemos posibilidades de hacer ediciones mucho más profundas, poder ajustar exactamente cómo es esa conversión, cómo es esa curva de tono de la imagen, cómo abrimos las sombras, cómo recuperamos los cielos, etc. Todo, y no estar limitados a lo que el fabricante haya escogido en sus perfiles por defecto, ya sea lo que ellos llaman paisaje, retrato, etc. Que al fin y al cabo esos son procesados como los que hacemos nosotros en Lightroom, pero que los hace la cámara al convertir al JPG y no lo estamos haciendo nosotros. Por eso yo os digo que yo prefiero disparar RAW. JPEG tiene unas ventajas y las voy a mencionar ahora mismo, y a lo mejor pensáis, pues coño, el JPEG tiene bastantes ventajas, deberíamos disparar en esto. La principal ventaja es que ocupa mucho menos espacio. Imaginaos una cámara de 24 megapíxeles, habitualmente ese fichero suele ocupar unos 24 megabytes más o menos. Un JPEG probablemente solamente ocupe unos 8 megabytes o así, con lo cual nos cogen muchas más imágenes en la tarjeta de memoria, con lo cual no tenemos que comprar tarjetas de memoria tan grandes. Después, al ser archivos más pequeños, realmente el cuello de botella cuando hacemos una ráfaga habitualmente no suele ser tanto el RAW, que lo es, sino el JPEG y el momento de escribirlo a la tarjeta. Las tarjetas no son tan rápidas, con lo cual habitualmente con las cámaras modernas y las tarjetas más rápidas modernas en JPEG podemos disparar infinitas fotos que la cámara no va a protestar ni se va a saturar. Bueno, cámaras modernas actuales y tirando hacia profesionales. En RAW está más limitado, pero esto supongo que será algo que con el paso del tiempo acabará ser una limitación que desaparecerá. Después, lo que veamos en la pantalla será nuestra imagen final en JPEG. Sabemos que no vamos a hacer edición, con lo cual consigue lo que tengas en la pantalla, lo que quieras sacar de la imagen. Y ya es un fichero que podemos entregar a un cliente, podemos entregar a un amigo, no hace falta procesarlo. Un RAW habitualmente, si lo disparamos bien, si hemos derechado un poquillo el histograma, etcétera, va a ser un fichero muy pálido, con falta de contraste, etcétera, que hará falta procesamiento en Lightroom, con lo cual nos estamos ahorrando esos pasos y ya lo podemos entregar directamente el fichero al cliente. Eso sí, si hemos conseguido lo que queríamos con la propia cámara. De todas formas, para mí, esas tres ventajillas que tiene el JPEG, básicamente su mayor ventaja es que ocupa poco espacio. No las considero realmente algo significativo hoy en día. Las tarjetas de memoria cada vez son más baratas. Compré el otro día una tarjeta de 64 GB por menos de 30 euros. Ahí me cogen unas 3.000 fotos, no, perdón, 2.000 y pico fotos, 3.000 fotos, 4.000 fotos. No, el espacio no es problema. Después de almacenarlo en casa, los discos duros cada vez son más baratos. Con lo cual yo no creo que sea un problema de espacio. Sí que después tenemos que hacer más ediciones, pero yo lo considero, para el tipo de fotografía que yo hago, bastante importante. A mí intento conseguir la mayor calidad posible para después, por ejemplo, que hace una impresión grande que hago de vez en cuando, con el JPEG no podría ajustarlo también. Aparte de que muchas veces, si hay una situación muy alta de contrastes entre sombras y altas luces, el RAW me va a dar más flexibilidad a la hora de conseguir la exposición tal como la estaba viendo en los ojos en aquel momento. Con lo cual yo, por mí, el RAW y el JPEG en muy contadas ocasiones. Sin realmente, yo creo que nunca he sacado una foto JPEG con mis cámaras. Las configuro en RAW, nada más empiezo a usarlas y me olvido de que existe el JPEG o cualquiera de estos modos que tienen las cámaras ellas mismas. Si os ha gustado este tipo de vídeos, ya sabéis, voy a poner por aquí el enlace a suscribirse a YouTube. Google os enviándola de vez en cuando un correo, no para todos los vídeos que publique, pero os irá recordando que sigo publicando vídeos y los publico. Después también os pongo el enlace en Twitter, que también mandaré un aviso cada vez que publico un vídeo. Enlace a Instagram, que también os digo muchas veces que publico algunas de las fotos que voy sacando de vez en cuando por ahí.
y también os pongo un enlace a mi blog personal, donde aparte de estos vídeos que también publico ahí, también publico artículos escritos de fotografía, Lightroom, exposición, cualquier otro tema, edición, etcétera, viajes, libros, etcétera. Muchas gracias.